Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Otro programa de diagnóstico y debate. Y hoy va a ser un tema realmente trascendente e importante, sobre todo por lo que vamos a conversar, porque tiene que ver con la salud bucal. Esto que parece que tan simple, no es tan así. Incluso hubo algunos acontecimientos recientes que demuestran la importancia del tema. Pues bien, como hacemos habitualmente, vamos entonces a meternos dentro de lo que puede significar este segmento tan importante de la salud. Para ello hemos convocado a la doctora Amalia Alfonsín, que es docente en la Escuela de Medicina del Hospital Italiano, y a la doctora Graciela Racines Alcaraz, que pertenece a la Asociación Odontológica Argentina. Es más, es docente en la asociación. Doctoras, gracias por venir. Buenos días, gracias. El chiste viejo es que no me dejen con la boca abierta. O sí quiero que me dejen con la boca abierta con las cosas que vamos a hablar. Mi estimada doctora Alfonsín, la importancia de este tema, por favor. Nosotros históricamente escuchamos y vemos por televisión y leemos en las revistas, en los diarios, que el tema de la boca es importante, pero a lo mejor no lo internalizamos y no creemos realmente que es importante. Escuchamos la palabra caries y la enfermedad de las encías y el sangrado de las encías, pero a lo mejor realmente no creemos que tiene esa importancia. Para hablar de caries, que es una de las enfermedades más difundidas en el mundo, y no solamente de los países subdesarrollados ni en vías de desarrollo, sino también de los países industrializados, se calcula que entre un 60 y un 80% de la población, ya sea de niños o de adultos, ha tenido alguna experiencia o tiene actualmente alguna experiencia de caries y de enfermedad de las encías también. Y decimos, ¿por qué es tan alto el porcentaje? Y no consideramos que es una enfermedad, y es una enfermedad infecciosa y tiene consecuencias. No solamente queda localizada en la cavidad bucal, sino también tiene repercusiones en otras enfermedades que tienen que ver con el cuerpo, porque uno se olvida que la boca forma parte del cuerpo. Generalmente se lo considera la boca por un lado, el cuerpo por el otro, y que no tienen vinculación, y tienen una muy fuerte vinculación. Doctora, usted, Sí. desde el punto de vista, teniendo en cuenta lo que está diciendo la doctora, ¿cómo se refleja en la sociedad esto? ¿Cuál es el concepto que tiene la gente? Es sumamente importante. El concepto de la gente varía. Yo creo que hay gente que está más informada y que de pronto valoriza más y es la que más concurre a las consultas y hace prevención y todo lo demás. Pero hay una gran cantidad de la población la cual no se ha podido o no se ha llegado con este concepto. Entonces nos encontramos con problemas serios porque todo, como dijo acá mi colega, tiene repercusión no solo en el cuerpo, en la vida social. Los chicos con menor concentración en la escuela, ausentismo laboral, o sea, es un problema muy serio, realmente creo que deberíamos prestarle atención. ¿Qué ocurre? No es quizás urgente desde el punto de vista que si yo tengo una epidemia, por ejemplo, cuando tuvo la gripe A, quizás eso tuvo una urgencia. La caries y la enfermedad de las encías es constante, está todo el tiempo, pero no es urgente. Entonces no le estamos dando o no se le brinda la importancia que debiera, teniendo en cuenta todos estos trastornos, como dijimos antes, trastornos en la vida social, ¿no? Ahora, es realmente importante y trascendente. Y yo me acuerdo que en algún momento en las escuelas había como una periodicidad en cuanto a la atención y la revisación de los chicos respecto de este asunto. ¿Se perdió? ¿Qué No, hay programas actualmente que van a las escuelas primarias, de hecho en la facultad se va a las escuelas primarias, se concurre, se hacen programas preventivos. Quizás a no todas las escuelas, seguramente no, son algunas elegidas, entonces no todos los chicos tienen el acceso a esa prevención a nivel comunitario, lo que no significa que puedan tener un acceso a la prevención a nivel individual, que es lo que a veces está perdido, porque si no accedemos a un programa que establece el Ministerio de Salud o los gobiernos, podemos tener un segundo nivel de prevención que lo da el odontólogo. Uno va al odontólogo, el odontólogo le dice, bueno, toma tal medida, hace tal cosa. Si no tenemos ese acceso, tenemos un tercero que es el individual.
Y ahí va nuestra responsabilidad y la responsabilidad de la familia y de los padres en decirle, hace esto, hace lo otro. Y son medidas muy sencillas. Y la más sencilla de todas es cepillarse los dientes, y que a veces es tan difícil lograr, y especialmente en los chicos, y a veces no solo en los chicos también, en los grandes. Claro que sí. Además, hay como un preconcepto psicológico, más que preconcepto, hay como un miedo psicológico al odontólogo. Por supuesto. ¿No? Sí, y es que eso ha sido estudiado mucho porque hay una relación, se explica muchas veces porque la boca es muy importante, está relacionada con la oralidad, con la relación con los demás, con el afecto. Entonces es un lugar, digamos, es un punto muy, muy importante del ser humano. Y además, bueno, también está asociado eso desde el punto de vista psicológico. Y además, por otro lado, está asociado a lo que era en un principio la odontología, donde realmente era mucho más dolorosa, esas cosas han avanzado muchísimo, pero ese temor primario que existe se mantiene. Sí, claro. Lamentablemente se mantiene. Sí, no, como dice el doctor, el temor es cuando uno llega al consultorio, escucha ruidos, porque no es instrumental, el equipamiento no es insonoro, se escucha el ruido de la turbina, del equipamiento. Los elementos que tenemos a la vista son elementos que cortan, que pinchan, pero no siempre tenemos que utilizarlo. El odontólogo no siempre usa eso. Pero además se ha cambiado. Yo pienso que técnicamente se ha avanzado de una supuesto. manera que se han eliminado prácticamente todas las posibilidades, a lo mejor, del dolor. Una pequeña inyección, Molestia. claro, sí. Es que ahora estoy pensando algo, es quizás que uno encuentra en este momento en la población mayor temor en gente mayor que por ahí en gente más joven, porque ya creció con esta nueva tecnología. La gente que viene con la tecnología, o sea, me refiero, por ejemplo, el torno, el temido torno, odiado torno, sí, que nadie quiere, y es lógico. Antes era, o sea, mucho tiempo antes era una cosa que se manejaba diferente, producía calor, producía otros olores, y eso pertenece a una generación, ya estas generaciones ya tienen otra tecnología. Entonces es como que hay una diferencia ahí. Volvamos un poco a lo que significa este asunto de la prevención y de la internalización en el ser humano respecto de lo que significa el cuidado de todo lo que significa la salud bucal. Porque incluso hemos tenido un acontecimiento con un jugador de fútbol Recientemente, que dejó pasar el tiempo porque atenuó a lo mejor el dolor y de repente se encontró al borde de la muerte. Yo no sé cuál era la enfermedad que se produce como consecuencia de todo eso, ustedes ya bien lo saben. Pero esto es realmente llamativo, ¿no? claro, es un poco lo que veníamos diciendo hace un ratito, que no solo queda localizada en la boca, no es un compartimento estanco, sino que pasa al resto del cuerpo. Tampoco vamos a decir que a lo mejor una caries va a producir lo que pasó en este caso, pero sí depende mucho de los factores del paciente, de a lo mejor las defensas como las tenía en ese momento, bueno, depende de un montón de factores, pero aunque no pase al resto del cuerpo y quede un poquito más localizada en la boca, de todas formas es muy complejo, es una molestia y es algo que tiene que tratarse y no está tratada. No está tratada, la gente lo deja. Y cuando empieza una caries, en un paciente normal, no que esté enfermo, en un paciente normal, tarda en que empiece a doler por lo menos 2 años. Entonces, ¿qué pasó en esos 2 años? No tuvimos control, no fuimos al odontólogo, y eso podía haberse prevenido desde los primeros meses. Y eso nosotros lo dejamos estar. Es cierto. Porque como decía la doctora, nosotros no nos morimos por esto. Entonces, si tenemos un resfrío, una fractura, sí vamos al médico. Pero si tenemos una caries, no, dejémoslo, si total no me duele. Claro, el problema es cuando uno recurre cuando le duele, que ya no da más, entonces ahí se produce el inconveniente. Exactamente, y si una persona tiene la frecuencia, lo ideal por ahí sería cada 6 o 8 meses, pero yo creo que anual en esta vida que vivimos ahora, para darnos un plazo real, una vez al año, por lo menos la gente que no tiene alto riesgo, una vez al año en control. Si hubiera una nueva caries, nosotros lo detectamos inmediatamente. A veces estamos al punto de poder remineralizarla sin llegar a ser un tratamiento invasivo, o, bueno, en el caso de que sea necesario tratarla y no llegar jamás. Pero no solamente esto, no llegar siquiera a un tratamiento de conducto, que es un recurso maravilloso, pero que es un paso más. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un corte comercial y después vamos a entrar a considerar qué ocurre en el país en general, después qué ocurre con las embarazadas en particular, o qué puede pasar en particular con los chicos si no se les presta atención. Perfecto. Ya volvemos.